del día de hoy vamos a hablar sobre un tema bastante importante, el rol de la universidad en la revolución tecnológica. Estamos con un gran invitado, el doctor César Montaño Galarza, rector de la Universidad Andina Simón Bolívar, con quien abordaremos este tema tan interesante que es de análisis y sobre todo para generar un debate concreto respecto a estos temas de la tecnología y sus avances en el mundo contemporáneo. Bienvenido, estimado doctor. Las puertas siempre abiertas. Sabe que estos espacios nos permiten conectarnos con las nuevas generaciones y sobre todo generar conocimiento. Qué gusto, Luis Alejandro, compartir contigo en Academia, Debate y Sociedad. Siempre creo que estos son nuevos mecanismos, nuevos canales para llegar de manera amplificada, sin límites, a un público que puede estar interesado en temas muy de debate actual, ¿no es cierto? Entonces, gracias y por dar lugar también a que conversemos sobre algo que creo yo que no se ha tocado debidamente o no se ha profundizado en nuestro medio y es este que tiene que ver con, bueno, ¿qué va a hacer la universidad en medio de la cuarta, unos dicen que es la quinta, revolución tecnológica que ahora estamos viviendo? Bueno, ¿cuál va a ser el papel de la universidad? ¿Cuál es? ¿Cuáles son los retos? ¿Por dónde hay que impulsar los proyectos académicos? Etcétera, etcétera. Así que gracias por la invitación y por este espacio para conversar de esta temática. Muchas gracias, mi estimado doctor. Quisiera conocer un poco más de usted, que nos hable cómo fue esa vinculación con el mundo académico, desde cuándo surge ese amor por la docencia y sobre los proyectos también de investigación, la redacción de los artículos, de los libros y de todas las obras que usted también ha estado trabajando en estos últimos años en colaboración con su equipo, por supuesto, que ha estado de alguna manera pendiente de cada avance, también esa relación con los docentes, con los estudiantes y actualmente como rector de la Universidad Andina Simón Bolívar. Bueno, decirte que esa pregunta me hace rememorar muchos capítulos de mi vida, si se puede decir de alguna manera. Siempre tuve, digamos, esa inclinación por estudiar y, digamos, siempre estuve entre los primeros de las clases, desde la escuela, el colegio, y siempre tuve oportunidad, además de, de tener a cargo responsabilidades para dirigir, ¿no? O sea, siempre las directivas y esas cosas. Allá cuando yo tenía ya 12 o 13 años, entra en mi vida el amor por el deporte. El básquetbol que lo combiné siempre con el deporte y los estudios, hasta que entré a la universidad, hasta mis 21 años aproximadamente. Y claro, en la universidad también me enfoco mucho en hacer una carrera que sea decorosa en el mundo del derecho, de cerrar bien. Y de inmediato se me planteó cuando yo tenía 25 años de edad, apenas me gradué de abogado en la Universidad Nacional de Loja, me planteé buscar un posgrado que sea de calidad, que me especialice, que me lleve, digamos, a un nivel profesional importante en un momento en el cual, estamos hablando de hace 30 años prácticamente, las cosas empezaban a cambiar también bastante por la globalización, se oían de temas nuevos, de nuevas disciplinas y todo esto que ha implicado la profundización, sobre todo de la globalización económica. Llegó vía de una querida tía mía, una familiar mía, la noticia de que la Universidad Andina Simón Bolívar ofrecía programas allá en el año 95, 1995, y me gustó mucho la idea de hacer una maestría internacional, como lo hice, en Derecho Económico con mención en Relaciones Económicas Internacionales. Eso lo hice en el año 95, era un programa internacional de 2 años. Eso implicó dejar mi querida tierra lojana, la ciudad de Loja, y venir a vivir en Quito. Estoy viviendo desde el 95 acá, ya 30 años también prácticamente. Y apenas cerré esa maestría que me encaminó en unos ámbitos de estudio, que son los de la tributación, sobre todo, que es lo que a mí más me apasiona, y empecé a hacer una especialidad en materia tributaria. Entonces hice el máster internacional acá, una maestría internacional, luego hice la especialidad en tributación y luego hice el doctorado en Derecho en la misma universidad, es decir, el PhD, un programa internacional también, cuya tesis la publiqué en Porrúa, en México, en una editorial muy prestigiosa en el mundo jurídico. Y bueno, ya por esos años, acabando la maestría en el año 97, ya me vinculé con el área de Derecho de la Universidad Andina, por invitación
del doctor José Vicente Troya, que era el director del área, y de Enrique Ayala Mora, que era el director de la universidad. Ahí empezó mi carrera docente. Empecé a dar clases desde el 99, dedicado a tiempo completo en la Andina. He publicado alrededor de 8 libros y cerca de 90 artículos de estudios jurídicos diversos. Siempre me ha gustado conocer más allá de lo tributario. Entonces, mis campos son derecho constitucional, tributario, y hago tributario local, de gobiernos locales, tributario nacional, tributario internacional y tributario en contextos de integración, como yo le llamo, es decir, tributación, por ejemplo, en la Unión Europea, en la Comunidad Andina, en el Mercosur. Son como los diferentes andariveles, porque yo pienso que si uno quiere ser tributarista, tiene que apostar a ser un tributarista integral, cubrir todos los niveles y capítulos, como yo le llamo. Y algo también me he metido en el tema aduanero, que es un ámbito que se desgaja de lo tributario. Eso da cuenta de mis labores como investigador en la universidad también. He tenido la ocasión de dirigir el área de Derecho por 8 años después de que fue director José Vicente Troya y luego pues de ser rector hasta la presente fecha, desde el año 2016 que tomé posesión. Hubo un conflicto en ese momento con el gobierno de Rafael Correa, que persiguió a la universidad. Yo fui un perseguido de ese gobierno y vuelvo a retomar el rectorado en el año 2018 con una sentencia de la Corte Constitucional. Y bueno, acá hago mis tareas de docente, como investigador, doy clases, ahora dirijo la maestría en Planificación Tributaria y Fiscalidad Internacional. Dirijo también la revista indexada de Derecho Foro, que es la mejor posicionada en derecho de nuestro país a nivel internacional en bases de indexación mundiales. Y adicionalmente dirijo también el postdoctorado en Derecho, aparte de mis tareas como rector. Así que bueno, estamos aquí dedicados 100% a, 100% a la universidad. Bueno, y aquí es importante señalar que cuando existe la pasión por la docencia y sobre todo por enseñar, estas herramientas tecnológicas permiten ser la combinación perfecta para desarrollar ciertas estrategias de enseñanza como tal, ¿no? Lo que sí hemos visto que la revolución tecnológica ha influido en las universidades, ¿no? Y claro, existen aspectos positivos, pero también aspectos negativos. O sea, estudiantes que estudian aprovechando la tecnología para aprender, sacar nuevas experiencias, incluso aplicar para intercambios internacionales, relacionamientos académicos, pero también hemos visto estudiantes que se dejan ayudar de las herramientas de inteligencia artificial para bajar el esfuerzo, por decirlo así, en el estudio. Entonces, estos temas nos han llamado mucho la atención y creo que hoy debemos analizar cuáles son los puntos en pro de la tecnología y los puntos que están de alguna manera incidiendo en la vida universitaria, porque esto de alguna manera debemos abordar y creo que es el momento adecuado para tratar la tecnología en la universidad. A ver, como lo dije al inicio, al saludar, nosotros nos desenvolvemos ahora en medio de una nueva revolución tecnológica. Se dice que es la cuarta, como decía, otros piensan que es la quinta revolución ya, pero en todo caso estamos en medio de una transformación que es impresionante y que viene arrancando prácticamente desde que toma vuelo la Internet, la red de Internet. Desde ahí, pues la tecnología ha ido evolucionando rápidamente y en los últimos años con mayor velocidad, ¿no? Ahora se posiciona pues la inteligencia artificial como algo fundamental, el manejo de datos, ingentes número de datos a nivel de todos los espacios y ámbitos, en lo público, en lo privado, en la economía, sobre todo en el comercio, etcétera. Y esto también ha permitido que se creen nuevas herramientas para facilitar muchas veces ámbitos del trabajo que son como muy repetitivos, son como muy lógicos, muy automáticos, si se quiere también. Y también esto obviamente amenaza con invadir otros espacios que deberían ser realmente de decisión y raciocinio del ser humano, ¿no es cierto? Entonces, ahí entra esto de hasta dónde la tecnología, qué es lo bueno y qué es lo malo, como lo estabas planteando. Yo creo que de lo bueno podemos decir muchísimas cosas. Yo recién escribí un artículo en la prensa, en mi columna del Telégrafo,
y yo decía, por ejemplo, es innegable el avance tecnológico y los beneficios en el mundo de la medicina, por decirlo, ¿no? En el mundo de la comunicación. O sea, hemos dado pasos gigantescos realmente. Y uno de los grandes problemas tiene que ver con que no hay necesariamente para esos adelantos y sus efectos, no existe una cancha trazada clara con líneas rojas, donde definitivamente se marque, digamos, los límites del uso y de las aplicaciones tecnológicas, ¿no es cierto? Hay quienes dicen, por ejemplo, respecto a un capítulo que yo lo he estudiado, que tiene que ver con los blockchain y esos espacios que son como paralelos a la vida real. em, Se dice es un mundo sin Estado, por ejemplo, sin regulación, sin políticas. Lo cierto es que creo yo que muchas de las herramientas tecnológicas hay que incorporarlas, pero no pueden definir lo que tengamos que hacer, sino hay que incorporarlas como herramientas, herramientas para lograr más rápido, para ser más eficientes, para alcanzar velozmente los objetivos. Algo que podía tomarte mucho tiempo antes, ahora lo puedes hacer mucho más rápido con el uso de ciertas herramientas tecnológicas. Entonces, ese es el lado, podríamos decir, bueno. Y el lado malo es cuando no hay un uso ético de las herramientas tecnológicas ni de la información que circula, por ejemplo, en las redes sociales que son a la final producto de ese desarrollo de esas herramientas aplicadas a la comunicación y a la información, que es donde más como que hay más alertas, ¿no? Porque no hay límites éticos, no se hace un análisis previo para saber hasta dónde se puede utilizar las mismas. En el mundo educativo, evidentemente, tienen que ser herramientas para hacer mejor la tarea educativa en todos los niveles. En la universidad se han planteado una serie de retos que son enormes, pero siempre hay que entender que las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, etcétera, tiene que servir como instrumento para hacer mejor las cosas, no para definir lo que el ser humano tiene que definir. Entonces, claro, con esta revolución tecnológica se plantean retos que son éticos, son retos también económicos y retos que son también de índole social. Y yo creo que esto hay que entenderlo, y sobre todo desde el mundo universitario, hay que entenderlo de esa manera. Hay una transformación digital en marcha, hay una revolución por la inteligencia artificial, por la automatización de procesos, por la biotecnología también. Es decir, hay una gran transformación digital en el mundo. Y finalmente en esta parte muy poca gente, o cada vez más nos damos cuenta, mejor dicho, ya son muchos, no son pocos, nos damos cuenta de que la economía tradicional, la economía clásica que hemos conocido, se ha transformado en una economía digital. O sea, no es una economía que marcha paralela a la economía clásica, sino es una nueva economía que prácticamente ha engullido a la economía clásica, porque ahora se la hace ya con medios tecnológicos, es decir, ya es normal para nosotros realizar consumos de servicios, compras de bienes, etcétera, con uso de estos aparatitos, ¿no? Los teléfonos y otras herramientas que vienen ahí insertas y adheridas. Entonces, esto también hay que entenderlo y esto marca una manera diferente de hacer las cosas del gobierno, del Estado, de las instancias de control y obviamente, y más fuerte todavía, en el sector privado, en la empresa privada que se sigue reinventando y que sigue innovando. Asimismo, el sector público que define políticas y regulaciones y ejerce control tiene que reinventarse. Y bueno, la universidad está para tratar de entender todo eso y para poder formar profesionales que puedan accionar cambios en el mundo actual tan complejo como lo vamos viendo. Usted lo ha dicho respecto a este avance tecnológico, el derecho también debe reaccionar. Nuestros legisladores deben estar al día con los numerosos cambios tecnológicos que se han dado.
hace pocos días, claro, el 22 de mayo del 2026, se publica en el registro oficial la Ley de Fortalecimiento de la Ciberseguridad, un nuevo desafío para el país que va de la mano con la Ley de Protección de Datos, que actualmente también la Superintendencia de Protección de Datos está trabajando en algunas resoluciones, absoluciones de consulta. También el Ministerio de Telecomunicaciones ha emitido una política de Estado respecto a la protección del ciudadano en lo relacionado a la ciberseguridad. Pero aquí es importante señalar algo que decía Andrés Oppenheimer dentro de una de sus obras cuando señala claramente que los seres humanos debemos ayudarnos de la tecnología, pero la tecnología no tiene que quitarnos lo humano. O sea, nosotros tenemos que seguir siendo personas que vamos a aportar a la sociedad, debemos seguir siendo personas que construyen en equipo a un país y sobre todo es necesario también señalar que todas las carreras profesionales están involucradas con la tecnología, la medicina, la contabilidad, aparte de eso, también el derecho, entre otros ámbitos, ¿no? Como tal, ¿no? Entonces, es necesario centrarnos en analizar que ya estamos frente a una nueva era, estamos frente a un avance de alguna manera inmediato, ¿no? Porque no, ya no es algo que iba sucediendo por épocas, sino que cada vez se va acelerando más la revolución tecnológica y esto conlleva también al cambio de vida, ¿no? Porque muchas personas como usted lo ha dicho, están sujetas tanto en el ámbito público como privado a ciertas normas, también a ciertas premisas que habrían que desarrollarse. Y, por ejemplo, hoy las empresas tienen que tener una política de protección de datos. Antes no se pensaba en eso, pero ha habido la evolución tecnológica y también, por ejemplo, en el sistema financiero, el fintech, en temas de estudios jurídicos, legal tech, law tech y todos esos temas que se han ido tratando a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, es tan apasionante este tema, cómo se va acelerando, pero también debemos decirles, buenos ciudadanos, utilicen de forma responsable y sobre todo estudiantes, docentes, involúcrense con esta revolución tecnológica, pero siempre y cuando sea de forma ética, de forma transparente y que aporte a su desarrollo como seres humanos. En ese sentido, yo quisiera también conocer cómo la universidad se ha relacionado con estas herramientas, qué dicen los profesores, qué dicen los alumnos, cómo se sienten conectados ya en el momento del día a día, porque una cosa, claro, es tener una percepción desde el exterior de una institución universitaria como tal, y otra es tener la percepción desde dentro de la institución universitaria. Sí, es excelente esta reflexión. Y a los temas que tú citabas, como Legal Tech, FinTech, etcétera, yo me refería antes al metaverso, por ejemplo, que es un mundo paralelo, ¿no? Donde incluso se hacen negocios, se venden inmuebles, se comercializa bienes, servicios, se hace conciertos, etcétera. Y es un mundo sin estado, como decía. Entonces, hay muchos capítulos de esto que está pasando que es nuevo que no son todavía entendidos, no hay política al respecto para que haya un control mínimo protegiendo a la gente en general, ni tampoco hay regulación. Y las regulaciones a ratos son como ensayos que pueden funcionar o no. Y estamos un poco como retrasados respecto a avances que vamos viendo ya en otros países. Esto obviamente ha obligado a la universidad a actuar de otra manera, a la vida universitaria y a la institución. Yo decía hace unos años ya, cuando corría por el rectorado, ya son hace 8 años, yo decía, me preguntaron, ¿cuál es el reto de la universidad? Y yo ya lo veía venir, yo les decía, la universidad tiene uno de los retos fundamentales, es estar al día y estar preparada para lo nuevo que está viniendo y va a venir, que no sabemos todavía cómo viene. Y yo creo que ese sigue siendo el reto. O sea, la universidad tiene que estar al menos presta, dispuesta y al día en todo lo que está pasando. Porque si no, con el cambio tecnológico tan vertiginoso, tan rápido, la universidad se va a ir quedando atrás. Y los retos actuales, tú ya lo decías, ¿cómo ha asumido, por ejemplo, el cuerpo docente, los estudiantes? Bueno, todos hemos tenido que reaprender cosas, hemos tenido que innovar en muchos sentidos también. Esto es bien importante señalarlo.
A los docentes nos ha tocado aprender a manejarnos en plataformas tecnológicas, con nuevas herramientas. Esto mismo de utilizar el Zoom, el acostumbrarnos a nuevos mecanismos, el tema del podcast que es tan potente, por ejemplo. Acá tenemos la radio Voz Andina Internacional, que produce 24/7 material de consumo para el mundo en general. Y mucho de ello se transmite a través de podcasts, por ejemplo, tan importantes como estos de academia, de debate y sociedad. Entonces, estamos en otro momento y la universidad lo ha ido entendiendo. La universidad ahora tiene que formar profesionales para un entorno que no es estático, que cambia demasiado rápido, que cambia demasiado rápido. Tiene que generar investigación e innovación también, no solo investigación, también innovación, crear soluciones, formar a la gente con un criterio, digamos, de urgencia, porque como hay cambios tan rápidos, tiene que hacer un esfuerzo mayor para lograr actualización en los profesionales y para prepararles para las nuevas cosas que están pasando. Por eso se posiciona en el mundo, seguro que lo has oído cada vez más, esto de la universidad a lo largo de la vida. O sea, seguimos aprendiendo. El título que obtengo hoy yo no es suficiente. Hago una especialidad, por ejemplo, pero acabo la especialidad y ya las cosas han cambiado también. Entonces tenemos que actualizarnos y van estos cursos, las microcredenciales, los cursos especiales de actualización, etcétera, etcétera. Hay que promover desde la universidad y eso estamos haciendo una visión obviamente crítica, pero también ética de la tecnología, lo que decíamos. Un paso que es fundamental. Y esto tiene que enfocarse también en tratar de reducir esas brechas sociales que hay respecto a lo tecnológico, a lo digital, porque hay gente que no tiene acceso al Internet o no tiene acceso a los equipos, a la conectividad. Entonces las universidades también tenemos que ver cómo llegar más lejos de manera menos costosa, usando precisamente las tecnologías para que más gente pueda formarse. Por ejemplo, en la Universidad Andina, con los cursos virtuales, ya mucha gente no necesita venir a la capital. Lo hace, tenemos estudiantes en Galápagos, en otros países, sin necesidad de que se muevan. Fíjate tú, entonces esto potencia la posibilidad de llegar más lejos y mejor a costos mucho más reducidos, ¿no es cierto? También hay que vincularse con la sociedad y con el sector productivo y el sector público. O sea, yo creo que la universidad ahora tiene que ser el faro y la luz que dé insumos al sector privado, al sector público también. Tiene que trabajar conjuntamente porque muchas de las nuevas creaciones tecnológicas surgen de las empresas privadas precisamente, ¿no es cierto? Y lo otro, ver los mecanismos para implementar el aprendizaje permanente. Yo estoy impulsando ahora esa línea de trabajo en Andina, la universidad para toda la vida con aprendizaje permanente. Entonces, en resumen, respecto a tu pregunta, la universidad tiene que girar totalmente, de ser un centro donde se comparte conocimiento, se genera y transmite conocimiento a los estudiantes, a ser un centro, un espacio que crea ecosistemas de conocimiento e innovación. Innovación y conocimiento permanentes. Yo creo que ahí está una de las metas inmediatas de la universidad en medio de la revolución tecnológica actual. Aquí quiero destacar algo importante y es relacionado a la democratización de la tecnología, también a darles esa oportunidad a que las nuevas generaciones en cualquier lugar, sea sector urbano, rural, estén accediendo al Internet y a todas las herramientas telemáticas, porque si bien es cierto, a un inicio del Internet solo se hablaba para fines militares, el gobierno de Estados Unidos era muy reservado también en el tema del uso del Internet. Posterior a ello se fue abriendo, ya fue de uso civil, posterior a ello ya comenzó ya la web 1.0, 2.0 y así hemos venido evolucionando hasta el momento que nos encontramos en la cuarta o quinta era como tal digital. Y es necesario también destacar algo muy importante y es relacionado al enfoque que nosotros queremos dar a las nuevas generaciones. Y es por eso que se crean estos espacios de podcast, también permitirles participar a estudiantes de las facultades de Derecho, porque necesitamos que se vinculen, que sientan que hay que aportar a los demás, que sientan que debemos construir y regenerar nuestro tejido social, que de alguna manera por la polarización se ha sentido afectado. Hemos visto cómo ha habido estos choques permanentes de ideologías. Hoy
ya con el proceso electoral que se viene muy cerca como tal en noviembre de este año, también ya vemos ya la función de cómo operan los trolls, los bots y los fakes o como tal. Además de eso, hoy de mañana también conversaba en una entrevista como entrevistado, al revés, viceversa, y les explicaba, o sea, es el momento en el cual nosotros como personas, como ciudadanos, hagamos el trabajo. Primero, de alguna manera, ver cuál es la información que nos aporta como seres humanos, qué información nosotros compartimos a los demás y cuál es la responsabilidad al momento de comunicarnos, porque también aparte de eso ya la comunicación no solo es presencial, ya no solo hablamos de que ese mensaje que es resultado también de la comunicación, emisor, receptor, que eran clases de lenguaje Ujú. desde que estábamos en la escuela y que hoy en día ese mensaje puede llegar distorsionado porque tal vez hubo una noticia falsa, también hubo una manipulación informática. Todos esos temas conllevan a que los ciudadanos sean responsables y que sobre todo los estudiantes se vinculen con el voluntariado, estén activos en temas académicos, participen en mesas redondas, sean partícipes de artículos, de blogs, porque todo esto les va a permitir darse cuenta, a ver. Si estudio derecho, no voy a estar solo de graduarme y ahí se murió el tema, ¿no? Sino de ver cómo yo aporto a la sociedad, porque la sociedad me está necesitando. Y en este momento surgen una serie de desafíos, la tecnología y no solo el tema tecnológico. Ahora debemos formar a personas integrales, es decir, que aparte del tema educativo, también estén relacionados con la cultura, con el deporte, porque esto conlleva a que la persona evolucione y a la persona de alguna manera genere esa transformación que necesita el país. No necesitamos, digamos, de robots, o sea, en el sentido de personas que van a estar ahí utilizando de manera automática. Necesitamos personas con sentimientos que se apasionen por sus profesiones y que de la tecnología se hagan como un mejor amigo para desarrollar habilidades y destrezas, más no dejarle a la tecnología que les esté haciendo el trabajo, porque ahí estaríamos perdiendo la calidad profesional. Exacto. Y esto toca a todas las ramas de conocimiento. Y hay un dato que es muy interesante, que lo agrego acá. Hace un par de años, el rector de la Universidad de Salamanca conversaba conmigo, estábamos allá en Salamanca, y me compartió un libro que estaba leyendo. Y era un libro que se titula El futuro de las profesiones. En ese libro, fíjate ya, apenas en 2 años, 3 años que han pasado, esto ya cambió, pero en el libro dice algo así como que la revolución tecnológica con las nuevas aplicaciones va a, o sea, va a generar en el mundo laboral algo inusitado, que antes no había pasado en esta dimensión, que es que alrededor, decía este estudio, alrededor de 1.500 tipos de trabajos en los países más desarrollados van a caer en desuso, o sea, ya esto lo van a hacer las máquinas, va a decidir un algoritmo de manera muy rupturista con otras herramientas, alrededor de 1.500 tipos de trabajos. Pero la novedad estaba en lo otro, en el complemento de esa explicación. Es un estudio de autores norteamericanos, ese libro. Y decía, pero a la par se van a crear más de 1.900 tipos de nuevos trabajos con el cambio tecnológico y lo que sucede, digamos, en el mercado, en la economía y en las diferentes profesiones. Entonces, claro, hay profesiones que van a ser a lo mejor un poco más impactadas que otras. En el mundo del derecho, a mí me parece que las herramientas que se están generando son maravillosas, pero también tienes ahí un ámbito oscuro, un ámbito que no está probado, no es totalmente objetivo. Yo he usado inteligencia artificial desde hace unos 3 años ya acá, a raíz de que nos visitó un profesor jubilado del MIT. Y él nos contaba, nos decía, aquí la anécdota, nos decía, mis profesores de mi facultad están todos, pero impactadísimos con las nuevas herramientas y ya usan en clase IA, nos decía hace 3 o 4 años, mira, en la Andina. Y yo le decía, ¿y tú cómo usas en clases? Y me comentó cómo lo usa. Entonces le digo yo, mañana tengo clase y voy a usar como tú estás diciendo que se está usando en el MIT. Hice un ejercicio, era usar con los estudiantes la IA, poniéndole preguntas, explicando un tema. Y claro, saqué varias conclusiones y eso no ha cambiado hasta ahora porque yo lo sigo haciendo como un ejercicio participativo, ¿no? De los estudiantes también. La IA puede ser
muy políticamente correcta. En muchos temas está desactualizada. En muchos temas hay confusión, te da datos que son erróneos. No evidencia normativa, por ejemplo, en la consulta que poníamos en ese primer ejercicio, no evidenciaba, no iba a las fuentes donde estaba la última normativa, la actualizada, sino a versiones anteriores. Y claro, había además imprecisiones. Yo saqué como 5 conclusiones con los estudiantes y les demostré que no podemos confiar 100% en lo que nos arroja, en la información que nos da. Entonces yo creo que eso además sigue dándose de esa manera, porque la sociedad no ha parado, la economía no se detiene y tampoco las regulaciones, las políticas y las normas se detienen. Entonces eso va a seguir cambiando, con lo cual siempre va a haber un margen de posible error o de vacío o de confusión de esa información. Hablaba con la presidenta que nos visitó acá en la Andina de la Asociación de Rectores y Rectoras de España hace poquísimos meses. Y ella me decía, está pasando esto, dice, yo he pensado que está pasando esto, me decía ella, súper interesante, porque decíamos, y bueno, ¿y para qué queda el profesor en este contexto, el docente o la docente? Y ella me decía, está pasando esto. Y nosotros la gente en general dice, cuando se siente mal por algo, consulta en internet. Dice, tengo este síntoma, me puede estar pasando esto, puedo tomar esto a lo mejor. Pero siempre la gente dice, llega hasta un punto y no va más allá, porque llega un momento en el cual ya necesita ir al médico, al especialista, porque no puede confiar en lo que le dicen ahí. Entonces me dice, está pasando exactamente eso para el mundo aplicado a la universidad, para el mundo de la educación universitaria. Porque alguien puede autoinstruirse, y de hecho hay mucha gente que hace autoaprendizaje y muy bien, dice, pero llega hasta un cierto punto en el cual tendrá que ser necesario el docente para que le guíe y le acompañe. Y con ella discutíamos esto y concluíamos en que en verdad el docente ahora tiene que estar muy informado, tiene que manejar también las herramientas, no prohibir las herramientas nuevas, pero tiene que ser sobre todo un guía y alguien que va a demostrar cómo podrían funcionar estas herramientas. En el derecho, ya decía, hay herramientas maravillosas que te ahorrarán tiempo, etcétera, pero yo creo que el raciocinio de la persona, del abogado, de la abogada, siempre se va a requerir, porque a la final hay que tener clarísimo que la inteligencia artificial y estas herramientas no tienen conciencia. Aunque hay estudios que ya nos ponen en alerta, hay científicos que dicen, estamos sorprendiéndonos tremendamente porque estamos a un punto de aceptar que estas herramientas tecnológicas también tienen un grado de conciencia. Eso me impactó, lo leí hace 15 días, ¿no? Entonces digo, bueno, ahí sí ya nos sustituyen todo, ¿no? Pero claro, no tiene sentimientos, no tiene ideología, otros elementos que son muy propios de la mente humana, pero parece ser que podría haber herramientas tecnológicas que también ya se inmiscuyan por ahí. Y a la final nos sigue planteando, digamos, dudas esta transformación que está pasando. Bueno, estoy súper admirado del diálogo que hemos tenido esta mañana. Hemos podido conversar de varios temas, de varias aristas. Agradecido con usted, estimado doctor. Quiero llegar a la parte final también para poder escuchar cuál es su sueño como rector de la universidad en esta revolución tecnológica y qué es lo que usted quiere implementar en estos últimos años como tal para que la universidad sea un referente a nivel nacional y que sobre todo también conozcan de que la tecnología es parte de la universidad y que la universidad lo que Claro. hace es caminar con los nuevos desafíos y que los estudiantes, docentes y ciudadanía en general debe vincularse a estas actividades académicas porque de alguna manera hasta la ciudadanía en general no es necesario que, digamos, una persona sea abogado para ir a un evento de derecho o que una persona sea, digamos, artista para ir a un evento de cultura. Entonces es necesario que las personas atraigan conocimiento y no solo atraigan conocimiento desde, digamos, desde lo monótono, decir, solo porque soy abogado voy a estudiar solo derecho, sino también estar vinculados a la educación, a la cultura, a la tecnología, a las ciencias, porque el ser humano es curioso y debe ser parte de esta curiosidad, debe estar analizando, debe atraer información, debe procesar esa información y construir conocimiento. Ciertamente, mi estimado Luis Alejandro, nuestra universidad precisamente está en ese
proceso inacabado y larguísimo de reinvención. Yo lo he llamado reinvención desde el primer día de mi rectorado en el año 2018. Nos vamos a reinventar. Mucha gente no apreciaba de qué estaba hablando. Yo estaba hablando de esto, de estar al día siempre y de tratar de ver por dónde viene el futuro inmediato, ¿no? Ese reto se mantiene y hoy es más fuerte todavía con lo que vamos viendo que sucede. Yo sigo una página de Instagram muy buena que todas las semanas me pasa el reporte de las últimas innovaciones de la semana anterior. Y es brutal. O sea, hay 8, 9, 10 cambios por semana que son impactantes. Entonces, claro, no estamos en nada. Estamos muy atrás de esa velocidad que se imprime en el cambio tecnológico. La universidad definitivamente, y eso estamos haciéndolo acá, tiene que variar en su oferta académica, tiene que actualizar los pensums, lo estamos haciendo acá. Hemos intervenido en prácticamente todos los programas y ya tú ya podrás ver, hay un programa que comentábamos, el de Derecho, por ejemplo, de la economía digital, imagínate, es una maestría innovadora en nuestro país y es de la Andina. Y hay otra serie de otros programas con ese enfoque, muy actual, muy rupturista, muy innovador. Entonces, la universidad tiene que cambiar sus pensums, tiene que actualizar conocimientos, contenidos, etcétera, porque hay que formar de otra manera, como ya dijimos en la parte anterior de este diálogo. Y la universidad tiene que no perder su foco en esto de cómo contribuir para el progreso social. Y para el progreso social, la universidad tiene que contribuir innovando. Innovando, pero no como antes lo hacíamos, sino en un espacio interdisciplinario. Hoy más que nunca tenemos que ver los grandes temas, los grandes problemas, no solo desde una entrada de conocimiento, porque son problemas que convocan a varios saberes y todo aquello se está procesando con millones de datos, con herramientas propicias, digamos, para entender mejor los temas, mejor los problemas y pensar mejor las soluciones. Hay que generar conocimiento científico también de manera interdisciplinaria, creando esos espacios para compartir interdisciplinariamente y también trabajando mucho en la responsabilidad ética. Yo creo que ese es otro reto que tenemos que es muy fuerte para la universidad hoy en día. Hay que formar para una realidad que cambió definitivamente, sin dejar de lado, como digo, esas líneas rojas que marca la ética, sin quitar el foco de este objetivo para lograr progreso social, poniendo al ser humano y su dignidad en el centro. Creo que aquello no se pierde por más revolución tecnológica o nuevas revoluciones que vengan. Y la universidad tiene que incidir por allí. Nuestra casa, la Andina, con esto cierro, Luis Alejandro, eh, por primera vez en la historia, armado para este año, ahora mismo estamos en la difusión de programas, un paquete de cerca de 20 programas virtuales 100% con la misma excelencia y calidad de siempre en la Universidad Andina. Eso para nosotros es innegociable, además con ventajas en costos y demás, con muchos beneficios para los quienes quieran venir a estudiar con nosotros. Y claro, le estamos apostando a eso, a ofrecer nuevos contenidos con nuevas metodologías y nuevas herramientas en nuevos contextos que obedecen al tiempo actual, que responden al tiempo actual, que forma gente para incidir en la realidad actual, no para adaptarse, sino incidir, cambiar la realidad actual. También tenemos programas híbridos que combinan lo presencial con lo virtual, con herramientas tecnológicas y programas netamente presenciales también, sobre todo algunos de investigación, que también combinan con cursos que utilizan herramientas tecnológicas y los cursos presenciales también usan la plataforma tecnológica. Entonces, fíjate que las nuevas tecnologías, la revolución actual de la tecnología cruza todo el proyecto académico, pero se dosifica en los presenciales de una manera, en los programas híbridos de otra manera y en los netamente 100% virtuales es de otra forma definitivamente. Esa es la responsabilidad con la que estamos asumiendo estos retos y mi gestión como rector se enfoca en ello, en que la universidad tiene que estar al día y tiene que estar preparada para lo que venga. Y en eso estamos enfocados a las áreas académicas, los docentes, el personal administrativo y de alguna manera los estudiantes que confían en nuestra casa de estudios también. Muchas gracias a nuestro invitado. Ha sido un honor tenerle dentro del podcast Transforma en Academia de Data y Sociedad. Un
espacio académico para democratizar el conocimiento, para tener las nuevas tendencias, analizar que sea parte de las nuevas generaciones de este contenido que disfruten a través de YouTube, Spotify, las redes sociales, las diferentes plataformas. Para eso estamos, para servir a los demás y también para poder compartir conocimientos, porque si bien es cierto, cada uno tiene su actividad del día a día, pero es necesario darnos un espacio en nuestro tiempo para los demás y creo que eso es ser ciudadano y es ser una persona que quiere transformar al país. Muchas gracias y no se olviden de seguir este episodio.